Y les recuerdo que cuando pongo esto en agrando la pantalla, no puedo ver el chat. Así que si alguien tiene una duda, que lo mencione por el micrófono. Entonces, ya comencemos. Ya, eso, adiós. Entonces, lo típico, me gusta partir con un resumen para que hablemos de las mismas cosas. Entonces, lo primero que tienen que ver en claro o tener claro es la ley de Snell. Lo probaron con Gabriel en el auxiliar 5 con el principio de Fermat, que simplemente nos dice que si tenemos un cambio de medio, si este es el medio 1 y este es el medio 2, con sus respectivos índices de refracción, vamos a tener una cierta relación con los ángulos que se forman. ¿Y qué nos dice la ley de Snell? Simplemente es N1 por el seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. ¿Sí? En donde N es el índice de refracción que se define como la velocidad de la luz sobre D. Lo importante es recordar que el índice de refracción siempre es inversamente proporcional a la rapidez en el medio. Como que eso siempre genera confusión dónde va esa V. ¿Qué más? Voy a pasar a otra definición, como más que vieron relativamente hace poco, según yo, que es la fórmula para espejos esféricos. Esa la vieron con el profe, está demostrada en el libro y es como súper fácil acordarse, es como bien simple. Nos dice que vamos a tener la siguiente relación. Ya voy a explicar cuáles son estos términos. S' R esto es igual a 1 sobre F. En donde el S, que significa es la posición del objeto, y el S' es la posición de su imagen. El radio tiene que ver con esta R con la curvatura que va a tener el espejo esférico, y el F es lo que se llama foco, que es simplemente F es igual a R menos. Entonces, acá, la fórmula espejo esférico, según el Sears, hay una cierta convención de signos, que hay que tenerla como bien clara. Signos. Entonces, ¿qué nos dice el Sears? Que vamos a tener que ese es mayor a 0. El S de nuevo tiene que ver con el objeto, así que la condición tiene que ver con el objeto. Como está definido en el Sears, es algo de este estilo. Ya, entonces nos dice principalmente que S es mayor a 0 si el objeto se encuentra en el mismo lado de la luz incidente. ¿A qué me refiero con luz incidente? Cuando nosotros vamos a tener un espejo, ya sea eh, cóncavo o un espejo convexo, voy a anotar, vamos a tener como dos comportamientos de la luz, que es cuando incide y cuando se refleja.
A veces, ahí sí. Y el reflejo. Cuando hablo de luz incidente, yo me refiero como a la luz, pucha, lo dije, la luz incidente. Y también voy a hablar de luz saliente, por así decirlo, que es la del reflejo. ¿Qué más? También, eso es como, creo que prácticamente siempre se cumple eso. Vamos a tener S' mayor a 0, que recordemos que S' tiene que ver con la imagen. Así que esta condición tiene que ver con la imagen del objeto. ¿Y qué nos dice el CIRS? Es si la imagen de la luz saliente. ¿A qué me refieren con la luz que sale, como la luz del reflejo? Y vamos a tener otra condición que tiene que ver con el radio de curvatura del espejo. Vamos a definir prácticamente lo mismo. Se define el radio que es positivo si el centro de curvatura se encuentra de la luz saliente. ¿A qué me refiero con el centro de curvatura? Recuerden que estos son espejos esféricos. Recuerden que una esfera, una circunferencia, tiene que ver con eso, tiene un centro como tal. Donde, por ejemplo, puedo tener mi circunferencia acá y puedo completar con una circunferencia o una esfera. Por lo general siempre vamos a estar hablando de 2 dimensiones nomás, así que la parte esférica no la vemos mucho. Es el C, donde podemos completar esta circunferencia con otra. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya, hay otras definiciones que vamos a utilizar que tienen que ver con el aumento lateral, que es como una definición que surge bien natural, que es la razón, se nota con la letra M, de el tamaño que va a tomar nuestra imagen con respecto a la imagen original. Y dependiendo, haciendo otras relaciones, se llega a esta expresión también. S' con S. ¿Sí? Entonces, si sabemos M o sabemos S', también vamos a poder calcular el tamaño que va a tener la imagen. Y bueno, lo último para terminar el resumen, ¿qué pasa si M es mayor a 0? Nos dice que tenemos una imagen derecha, es decir, que no está invertida. Si tenemos que M es menor a 0, vamos a tener una imagen invertida. Y eso principalmente. ¿A qué me refiero con imagen invertida? Si yo tengo un espejo, no sé, lo voy a anotar así, puede ser cualquier tipo de espejo, una imagen invertida va a ser una imagen que esté dada vuelta, como tal. Ya, mala elección de flecha. Ahí sí. Y siento que teniendo la noción de espejo esférico es mucho más fácil ver qué pasa con los espejos planos. Bueno, ¿qué pasa? Que como tenemos algo plano, simplemente es cuando el radio, su centro de curvatura, o el radio, mejor dicho, tiende a infinito. Entonces el término que es 2 sobre R tiende a 0.
Entonces vamos a tener relaciones como súper simples. Por ejemplo, de nuestra fórmula que conocemos, S', prima 2R, esto tiende a 0, así que, chao. De acá voy a tener inmediatamente que S es igual a S', menos S', perdón, para los espejos planos. E inmediatamente, como yo sé que M es igual a menos S', yo voy a tener inmediatamente que esto vale 1 para un espejo plano. ¿Sí? Yo creo que eso es como el resumen de lo que tiene que ver con espejos. No sé si tienen alguna duda hasta acá, como para avanzar al tiro con el auxiliar. Les recuerdo que no puedo ver el chat. Todo bien. Ya, súper. Gracias. Ya, entonces, partamos con la P1. Les subí el enunciado en un curso, así que descarguenlo. A ver si me puedo sacar. Puedo recortar esto. Ahí sí. Entonces ya, esa es la pregunta. Entonces nos dice, no sé dónde lo saqué, ya no me acuerdo. Dice, imagina que eres un pez en el fondo de un lago con un líquido desconocido. Y bueno, al alzar la vista en un ángulo alfa igual a 32 grados, que es ese que está acá, con respecto a la vertical, se observa una gaviota. Y por interno, no sé cómo, porque uno es un pez, nos avisan que la luz proveniente de la gaviota tiene un ángulo de incidencia beta, igual a 49, que es ese ángulo. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el índice de refracción del medio? Entonces, por ejemplo, esto lo voy a llamar N de líquido y este del N del aire. ¿Sí? Entonces nos preguntan por el N del líquido. Esto yo creo que es súper intuitivo, es aplicar ley de Snell. Pero hay que tener cuidado. Ya, hagamos el típico diagrama de Snell, donde tenemos nuestro medio, por así decirlo, tenemos la gaviota, tengan la imaginación que es una gaviota, por favor, y tenemos nosotros, que somos un pez. Estamos mirando hacia allá. Entonces ya, la luz de la gaviota incide con un cierto ángulo, que esto es beta, y esta luz justo incide de otra manera ahí. Ya, pero nosotros queremos, o lo que nos importa de la ley de Snell, es este ángulo, que lo voy a llamar por ahora teta. Por geometría nosotros sabemos que, o lo que nos dice el enunciado, que esto es alfa. Y como la línea perpendicular, la normal al medio, en este caso son paralelos, vamos a tener inmediatamente que alfa es igual a teta. ¿Sí? Es decir, este ángulo que está acá, voy a anotar con otro color, es igual a alfa también. Eso queda claro, ¿cierto? ¿O alguien que no lo vea? Si nadie dice nada, sigo. Clarito. Ya, súper. Gracias por responder. Entonces ya, apliquemos la ley de Snell. Recuerdo que esto es n del aire y esto es el n del líquido. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Snell? Simplemente es aplicar los ángulos que están con respecto a la normal. En este caso va a ser seno de beta y en el otro medio vamos a tener el seno de teta, que nosotros sabemos que vale alfa.
Sí, esa es como la única precaución. Entonces, despejando nos queda esta cosa. Seno de beta, seno de alfa. Ahora, el n del aire se aproxima a 1. Y eso es como un valor como conocido. Recuerden que la luz se propaga a su máxima velocidad, por así decirlo, en el vacío. A medida que vamos entrando en un medio, la luz va interactuando con las partículas. El aire es poco denso como tal, la luz no interactúa tanto de cierta manera, por lo tanto su velocidad no cambia. O sea, cambia, pero muy poquito. Por este motivo decimos que se aproxima a 1, porque en realidad es como 1,004, algo así, se aproxima a 1. Entonces, esto es simplemente a seno de beta. Y lo voy a anotar al tiro, como dice el enunciado, beta es 49 y seno de alfa que vale 32. Si ustedes meten eso a la calculadora, les va a dar este resultado, 1 aproximado, 1,42. ¿Sí? Y eso es como la parte A. Ya pasemos al tiro a la parte B, que es como bien interesante. Entonces nos dicen, nuevamente, por interno, nos avisan que hay otra gaviota cerca y que para verla hay que mirar en un ángulo de 47 grados. Ese ángulo, con respecto a la vertical. La pregunta es, ¿realmente se podrá ver? Y hay que justificar por qué. Entonces, esto es una pregunta abierta. Es como una pregunta que induce a la sospecha inmediatamente. ¿Por qué no podríamos ver esa gaviota si nosotros estamos en el fondo de este lago? Pregunta abierta. No sé si a alguien se le ocurre. Si llegamos a alguna contradicción. Claro. Pero hay un término en específico que es muy importante estudiar, que es lo que vieron con el profe, lo mencionó, recuerdo haberlo escuchado, es ¿qué pasa con el ángulo crítico? ¿Y qué es el ángulo crítico? Recordemos de la ley de Snell que tenemos esto. Voy a llamar teta del aire y teta del líquido. ¿Cuál va a ser nuestro teta crítico? Teta crítico está relacionado, por así decirlo, cuando el teta del aire es igual a pi medios. O mejor dicho, es 90. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz incidente, por así decirlo, con respecto al medio, llega de manera perpendicular. Y de ahí baja. Entonces ocupemos eso. NL seno de teta crítico es igual al N del aire por el seno de 90 grados. Y como habíamos dicho, nuestra aproximación, que el del aire se aproxima a 1 y el seno de 90 sabemos que es 1, así que esto es 1. Entonces tenemos esta siguiente relación, que el seno del ángulo crítico es 1 sobre NL. Y bueno, si hacemos los respectivos cálculos, aplicar la calculadora nomás, aplicar que teta crítico es el arcoseno 1 sobre 1,42, nos entrega un ángulo de 44,6 grados. Ya.
¿Qué quiere decir eso? Ya llegamos que tenemos un teta crítico. Lo voy a anotar acá. Tenemos un teta crítico que es de 44.6. ¿Cierto? Sí. Y nos están diciendo por interno que miremos hacia 47 grados. Entonces, ¿vamos a poder ver la gaviota o no? Pregunta abierta. No. Ya, eso es la respuesta. Súper. Ya lo voy a explicar acá. Ya nos dicen que miremos en un ángulo de lambda. Ahí se me fue. Lambda es 47. Y nosotros tenemos que el teta crítico es de 44.6. ¿Eso qué es lo que quiere decir en realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos nuestro medio, estamos nosotros siendo un pez. ¿Y qué va a pasar? Que la luz incidente a partir del ángulo crítico, lo voy a anotar con rojito, este es nuestro ángulo crítico, la luz incidente llega ahí es perpendicular al medio, por así decirlo, a la normal del medio, perdón. Esto es 90. Entonces, si nosotros miramos con un ángulo gamma, había dicho lambda, perdón. Entonces, si miramos con nuestro ángulo gamma, lo que vamos a ver en realidad es la luz que nos llega de un reflejo principalmente. Cuando ocurre esto, se llama reflexión interna total. Entonces, por lo tanto, no podemos ver la gaviota. Hay una pregunta. Dime. En el temario del control del SAO sale que entra óptica geométrica y eso supongo que igual incluye como luz, ley de Snell y esas cosas, ¿no? Sí. Gracias. Ya. Cuando vi este problema, igual que como me gustó harto, así que busqué como cómo se podía ver gráficamente y encontré esta imagen la voy a copiar y la voy a pegar, como cómo se ve esto realmente, y pucha, lo encontré muy choro. O sea, claramente eh, hasta acá lo voy a anotar con otro color. Esto es lo que podemos ver, y esto que se ve oscuro es prácticamente ángulo que está sobre nuestro ángulo crítico. Entonces ya dejamos de ver el cielo, sino que estamos viendo el reflejo o la luz que nos llega desde el fondo del agüita, por así decirlo. ¿Sí? Y esto tenía un nombre, era como ventanas, una cosa así. Y lo encontré muy bonito. Eso, no sé si tienen alguna duda con la P1. Cierto que igual era simple, pero es bien interesante. ¿Ninguna duda? ¿No? Ya, entonces damos la P2. Voy a copiar el enunciado mejor. Ya, ahí. Ya, esto lo saqué del Sears. Así que eso. Y entonces, esto tiene que ver con espejos
Ahí se me fue el nombre. Espejos no son rectos. Plano. Es plano, gracias. Sí. Ya, espejos planos. Entonces nos dicen que la imagen de un árbol cubre exactamente la longitud de un espejo plano de 4 centímetros de alto, cuando el espejo se sostiene a 35 centímetros del ojo. El árbol está a 28 metros del espejo y nos piden calcular la altura de este árbol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Gráficamente. Tenemos nuestro árbol que tiene cierta altura. Y nosotros tenemos un espejo y estamos mirando a través de este espejo. Entonces, ¿qué va a pasar? La luz del árbol, imaginen que estoy dibujando recto, va a tocar acá en el espejo y va a llegar a nuestro ojo. Lo mismo por el otro lado. Ahí. Entonces, esa es la luz que nos llega directo a nuestros ojos. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Es la proyección de esto. Vamos a ver el mismo árbol en este espejo. Ya. Cosas que se me van. El enunciado nos dice que esta distancia son 28 centímetros, o sea, 28 centímetros, 28 metros, ¿cierto? Sí. Ahora, esta distancia, ¿cuánto vale? Pregunta abierta. Menos 28. Claro, vale menos 28. 28 metros. Claro, porque que lo que se tiene es que en espejos planos habíamos dicho que S es igual a menos S', en donde S es la posición del objeto real y el menos S' viene a ser la ubicación de la imagen. ¿Y cuál va a ser la altura? Bueno, también habíamos dicho que en espejos planos M es igual a 1. Así que la altura de la imagen tiene que ser la misma altura del árbol. Entonces, vamos a apreciar que por geometría se nos está formando semejanza de triángulo. Este triángulo en específico con este. Ya, entonces vamos a hacer relaciones como tal. Esta distancia nosotros la conocemos que vale 35 centímetros, que eso es por enunciado, y nosotros sabemos que esta distancia es de 28 metros. La distancia, estoy hablando del tamaño de esta distancia, no necesariamente su signo. Entonces apliquemos las razones de semejanza. Por semejanza de triángulo, ¿qué tenemos? Tenemos que la altura del espejo, lo voy a anotar así, sobre la distancia ojo-espejo, tiene que ser igual a la altura del árbol, en la imagen del árbol, y esto, la distancia del ojo-espejo más la distancia espejo-árbol. ¿Y por qué? Porque lo que estoy haciendo es relacionar esto que viene a ser la altura de este triángulo con respecto al largo del espejo con todo este largo que viene a ser la distancia del árbol al espejo más la distancia al ojo al espejo con respecto a esta altura. ¿Sí?
Entonces ahí nos va a quedar simplemente que reemplazando numéricamente tenemos esto que son 4 centímetros, 35 centímetros, la altura del árbol, y estos serían en centímetros, serían 2800 más 35, ¿cierto? Y bueno, si reemplazan, hacen los cálculos, lo tiran a la calculadora, van a llegar a que el árbol mide 324 centímetros, o que es lo mismo a 3.24 metros. Y eso es el problema 2. ¿Sí? Es bien simplecito en realidad. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Ya, entonces pasemos a la P3. Aunque quiero ver la P4 porque la P3 es como muy parecida. Prácticamente lo mismo en realidad. Voy a copiar el enunciado. Y lo voy a pegar. Y copié la P3. No. Ya, la P4. Ya nos dicen que se coloca un objeto de 6 centímetros de altura a 16,5 centímetros de la izquierda del vértice de un espejo esférico convexo, cuyo radio de curvatura es de 22 centímetros. Nos piden dibujar un diagrama de rayos principales para mostrar la formación de la imagen. Y... ay, no sé cómo saber en realidad. Soy pésimo dibujando en esto. Pero igual queda bonito cuando uno lo hace con regla y todo. En la pauta lo hice con regla. Y se ve decente. Así que ahí se ve mejor. Ya. Entonces, tratemos de dibujar esto. Ya partí. Horrible. A ver. Tenemos algo así. Tenemos nuestro espejo convexo, es decir, que es de esta manera. Imaginen que está perfectamente dibujado. Al ojo le voy a poner el centro de curvatura por acá. Y el foco se encuentra a la mitad de esta distancia, es decir, que está por acá. Y nos dicen que ponemos un objeto que mide tanto a tal distancia. Entonces nos dicen dibujar un diagrama de rayos principales para mostrar la formación de la imagen. Como se han estudiado el SIRS, existen cuatro rayos principales. Me quedé sin espacio. Ya, 4 rayos principales que tienen que ver. 2 tienen que ver con el foco. 2 relacionados con el foco. Uno relacionado con el centro. Y otro que está relacionado con el vértice. Recordemos que el vértice es ese punto de ahí donde está como no sé cómo definir el vértice, es como el eje de simetría, por así decirlo. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser estos rayos principales? Primero, dibujemos los que están relacionados con el foco. Por propiedades, nos dicen que cuando tenemos un espejo convexo, un rayo de luz que va paralelo al eje se va a reflejar, pero se va a reflejar como de una manera bien especial, que es como si proveniera del foco.
Esa es uno, que lo voy a llamar, este es desde el foco. Ya. Ahora, el otro que está relacionado al foco es un rayo de luz que va en dirección al foco. ¿Y qué va a hacer eso? Voy a tratar de dibujarlo lo más recto posible, como algo de este estilo. Ya, este rayo de luz es como que va en dirección al foco. Y cuando ocurre eso para un espejo convexo, este rayo de luz se devuelve paralelo al eje. Donde nuestra proyección va a tirarnos algo por allá. Ya, ahora ya cumplimos con los dos rayos principales que son del foco. Ahora veamos qué pasa con los del centro. ¿Qué pasa con los rayos de luz del centro? Es como bien intuitivo, por así decirlo, que si yo tiro algo que está apuntando hacia el centro de manera, es decir, como que va en la dirección radial, necesariamente se va a ver en la misma dirección. Entonces voy a tratar de hacer eso. Me va a quedar algo de este estilo, algo que va en dirección al centro. Ya, imaginemos que me quedo bien dibujado. Entonces, ¿qué va a hacer? Nuestro rayo de luz va a ir y luego se vuelve por el mismo camino. Y de verdad que quedó muy mal dibujado porque quería pasar como por ahí. Imaginen que la dibujé bien o que lo dibujé recto. Ya. Y el último, eso es con respecto al centro. El otro tiene que ver con el vértice. Y esto principalmente es aplicar la ley de Snell. O que nos dice que cuando incide en este punto que es el vértice, imaginen que está recto, esto se devuelve con el mismo ángulo de incidencia. Y nosotros si hacemos la proyección, imaginamos que está todo bien dibujado, nos llegamos a algo bien difuso, pero es porque está muy mal dibujado, pero la idea es que logren apreciar de cierta manera que como que todos los rayos, que no son los rayos como tal, sino que son las proyecciones de los rayos, convergen a esta zona. Esto quiere decir que es ahí donde se está formando nuestra imagen. Lo voy a anotar con este color. Y es ahí donde se forma nuestra imagen. Yo, en lo personal, encuentro como súper entretenido esta parte de los dibujos, porque pues igual queda bonito. Ya, esa es como la parte dibujística, pero no todo es dibujo en la vida, así que veamos la parte matemática que hay detrás. Sí, y esto, la parte del dibujo de aplicar netamente como las reglas que hay detrás. Principalmente la del espejo convexo, la del espejo cóncavo, son principalmente las mismas reglas, solamente que uno va a tirar una proyección con respecto a otra, dependiendo obviamente de algunas condiciones. Ya, entonces, veamos la parte matemática. Principalmente es, ya que nos piden la posición, el tamaño, orientación y naturaleza. Ya.
De igual manera, nosotros podemos responder estas cosas o más cualitativamente a través del dibujo. Por ejemplo, el tamaño nos dio algo que es más pequeño, una imagen que es más pequeña con respecto a la real. La orientación nos dio una imagen que está apuntando al mismo lado, por así decirlo, entonces una imagen derecha. Y la naturaleza de la imagen. La naturaleza de la imagen principalmente es si es una imagen virtual o real. Y bueno, la imagen real se forma con rayos, los rayos reales, por así decirlo. En cambio, la imagen virtual se forma por la proyección de estos rayos. Entonces, acá nuestros rayos reales como que no convergen a nada. Parece que todos se van en direcciones distintas, por así decirlo. Pero sus proyecciones generan la imagen. Y es por este motivo que nosotros podemos decir que esta es una imagen virtual. ¿Sí? Entonces veamos esto más matemáticamente, es decir, apliquemos la fórmula. Y bueno, ¿qué fórmula? Recordemos que era de esta. S' es igual a 2 sobre R. Pero antes de aplicar la fórmula tenemos que aplicar la regla de los signos. La regla de los signos es la convención de los signos. Que, bueno, ¿qué tenemos? Nuestro S, que corresponde a la ubicación de nuestro objeto, como decía la regla, S va a ser positivo si se encuentra en la misma parte donde los rayos convergen, o sea, inciden. Y efectivamente los rayos inciden y es la misma zona, por así decirlo, donde se encuentra el objeto. Entonces, sabemos que S es mayor a 0. Y en específico nosotros sabemos cuánto vale S, y nos dice el enunciado. El enunciado nos dice que se coloca un objeto de tanta altura a 16,5 centímetros. En específico nos dicen que esto es 16,5 centímetros. Así que lo anoto. S es igual a 16,5 centímetros. ¿Sí? Ahora, la otra regla de los signos era qué pasa con el S'. El S' es donde se forma nuestra imagen. Y ¿qué nos decía la regla? Es que si S', la imagen, vive donde la luz se refleja, la luz sale, por así decirlo, es positiva. Pero acá nuestra imagen no vive en esta zona. Acá la imagen sale de esta parte, en esta región, pero no está pasando eso. La imagen está viviendo en otra parte. Está viviendo en esta región. Por lo tanto, ¿qué nos dice nuestra regla de los signos? Que S' es menor a 0. ¿Cuánto vale? No lo sabemos. Tenemos que calcular. Y bueno, lo otro también era el radio. El radio de curvatura. Y bueno, principalmente el radio de curvatura es como análogo a qué pasa con la imagen. Si el centro de curvatura se encuentra donde están los ángulos salientes, va a ser positivo. Pero en este caso, de nuevo, no es así, sino que se ubica en esta parte, donde no están los ángulos salientes. Entonces, se va a tener que el radio es menor a 0. Y en específico nosotros sabemos cuánto vale. Por enunciado, nos dicen que vale 22 centímetros. Pero como es menor a 0, por la convención de los signos, esto vale menos 22 centímetros. ¿Sí? Entonces, dicho esto, calculemos cuánto vale el S'. 1 sobre S' es igual a 2R menos 1 sobre S
Y si reemplazamos, ¿qué nos va a dar? Es menos 2 sobre 22 menos 1 sobre 16.5. Y esto está todo en centímetros. Y bueno, si lo tiramos a la calculadora de nuevo, vamos a llegar inmediatamente a un resultado que S' es igual a menos 6.6 centímetros. Ya, ahí tenemos la ubicación de la imagen, es decir que si esto está a 16,5, esto está en menos 6,6. O esto vale 6,6 centímetros, como el tamaño de la distancia como tal. ¿Sí? Y bueno, también nos preguntaban por el tamaño. ¿Y cómo podemos calcular el tamaño? Bueno, aplicamos este factor, esta razón que tenía que ver con el tamaño de la imagen comparado con el tamaño real. Y en específico nosotros sabemos también que esto vale menos S' sobre S. Entonces si reemplazamos, nos queda algo de este estilo. Sobre S. Y bueno, acá reemplazar numéricamente también, ¿qué nos va a dar? Que la altura de la imagen, que es enunciado, dato de enunciado, la altura vale 0,6 centímetros. Así que esto vale 0,6 por 6.6 dividido en el S que conocemos, que vale 16.5. Y esto, de nuevo, netamente numérico, nos da algo 0.24 centímetros. ¿Sí? Es decir, si inicialmente valía 0,6, la imagen vale 0,24, es decir, que es más pequeña la imagen. Y esto claramente dibujísticamente nos dio. Quizá no esté a escala, pero dice que se va a achicar la cosa. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esto? M es mayor a 0. ¿Sí? Como S' es negativo, el menos con el menos se va. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que esto es una imagen derecha. De nuevo, lo cual nos dio en el dibujo, porque acá la flechita está apuntando en la misma dirección que esta flechita, por lo tanto es derecha. Si hubiera estado apuntando hacia abajo, ahí hubiera sido invertida. ¿Y qué más? El S'. El S' es menor a 0. Esto quiere decir que la imagen es virtual. Y eso con la pregunta 4. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Igual estoy yendo muy rápido porque no me han preguntado mucho. Entonces no sé si está quedando claro o algo. ¿Vale? Dime. Al final, S siempre es positivo, ¿cierto? El S, mira, no me quiero arriesgar por la condición del signo, pero me da a entender que sí, como para objetos reales va a ser siempre positivo. Matemáticamente se pueden tener objetos que vivan a más allá, pero no le veo como el sentido físico. Entonces, te diría que ese parece ser, en el caso de cosas físicas o tangibles, sería siempre positivo. Ya, muchas gracias. Dale.
Em, ya, les recuerdo que no puedo ver el chat, así que si tienen alguna duda, pregunten por el hablando. Yo tengo una duda. Dime. Si fuera un objeto que no es simétrico, ¿los rayos salen como desde el centro de masa o siempre salen desde arriba del objeto? Por ejemplo, ahí tenemos una flecha, pero si fuera un Ah, ya. objeto, no sé. Es que lo que pasa es que esto es una simplificación. Por ejemplo, no sé, técnicamente uno tendría que analizar qué pasa, porque yo estoy analizando solamente la punta y yo estoy viendo que la puntita del objeto calza acá. Técnicamente lo que debería hacer sería con todas las partes del objeto. Y al hacerlo con todas las partes del objeto, voy completando la figura. Por ejemplo, ¿a Ah, qué me ya. refiero? A ver, deja anotarlo con otro color. Ese. Yo estoy analizando esta zona. Y como yo analicé esta zona, yo recuperé esta zona. Pero si yo analizara esta zona y que hiciera todo el tema de los rayos, me debería llegar a esa zona. ¿Sí? Es como una simplificación. Si Ujú. sabemos qué pasa con la puntita, sabemos qué pasa con todo lo demás. Ah, ya. Muchas gracias. Dale. Y ya, me quedan 10 minutos. No sé si se quieren quedar como hasta las 11:45, no sé si se anima. Pregunta abierta. Y no puedo ver el chat. Jeje. Dicen que sí por el chat. Sí, ya, muchas gracias por decirlo. Eh, ya, quiero ver la P5, que es mucho más interesante. La P3 como lo mismo. La P3 es aplicar la regla que acabamos de aplicar en la P4 y es para el mismo tipo de espejo. Entonces ahí fallé un poquito. Debía haber mezclado otro espejo. Pero es aplicar la misma regla. Si entienden bien la regla, cuáles son los términos involucrados, me voy a volver. Si saben bien qué significa el S, qué significa el S' y conocen bien la regla de los signos, no deberían tener mayores problemas. No, no parece más complicado que eso. Pero la P5 es bien interesante. Que nos mencionan sobre un telescopio reflectante, es decir, ¿qué significa que un telescopio sea reflectante? Es que su funcionamiento es a base de espejos, hacen rebotar la luz, la reflejan, em, de un tipo de telescopio, que es el Cassegrain. No sé cómo se pronuncia en realidad, así que. Ya, principalmente es esto. Imaginen que está bien dibujadito. En donde tenemos dos espejos. Tenemos este espejo que es secundario, lo voy a anotar bien arriba. Y este espejo es el primario. Y por acá, este problema es como bien típico en todo caso. O sea, lo vi en hartos auxiliares también. Y tenemos acá el detector. Entonces, ¿cómo funciona este telescopio? Es bien interesante. Principalmente, la luz que proviene de una fuente lejana, podemos hacer la aproximación, que no recuerdo cómo se llama, pero es como de fuentes muy lejanas. Lo mencionan acá rato, pero lo importante es que sepan qué significa. Que la luz principalmente viene paralela. Entonces, ¿qué pasa? La luz llega a este espejo primario. Al llegar a este espejo primario, se va a reflejar y va a llegar al espejo secundario. ¿Y qué va a hacer el espejo secundario? Lo va a reflejar nuevamente y lo va a tirar al detector. Lo mismo pasa con esta parte de abajo.
va a llegar, se refleja hacia el espejo secundario y se concentra la luz en el detector. Ya, imaginen que está bien dibujado, se ve bien feo, pero tengo pésimo pulso. Perdón por eso. Ya, entonces, ¿qué es lo que tienen que, o qué es lo que nos piden, en realidad, perdón? Lo voy a anotar con otro color. Por ejemplo, ya. En el espejo secundario tenemos el vértice, lo voy a llamar B2, de espejo secundario. Y este espejo primario lo voy a completar para decir que el vértice está acá. El vértice primario. Entonces, lo que nos pide el problema es calcular cuál es la distancia para que este telescopio realmente funcione. ¿Sí? Y entonces hay que analizar qué pasa con esto, porque cómo está funcionando este telescopio, o qué pasa con su espejo. Entonces, notemos que el espejo primario cómo está actuando, qué geometría tiene, actúa como cóncavo. ¿A qué me refiero con cóncavo? Es que tiene eso. Actúa de esa manera. Y el enunciado nos dice que posee una distancia focal de 2,5 metros. Por otro lado, el espejo secundario actúa como convexo. Es decir, que voy a tener... que lo que pasa es que actúa como convexo por este motivo. La luz viene del espejo 1 y el espejo convexo lo refleja hacia allá. ¿Sí? Y bueno, por enunciado nos dicen que F2 es igual a menos 1,5 metros. 1,5 metros. Ya, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Veamos qué pasa con la imagen generada por el espejo primario, en qué posición se ubica principalmente, y luego vamos a entender que esta imagen va a ser como una fuente de luz para el espejo secundario. Y con esto vamos a hacer la relación. Entonces, vamos a obtengamos la posición de la imagen para el espejo primario. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Es aplicar la fórmula que conocemos muy bien. 1S' es igual a 1 sobre F. Y como estamos analizando la posición del espejo primario, vamos a aplicar F1. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de una galaxia. Eso nos dice el enunciado. Que se desea enfocar la imagen de una galaxia. Entonces, la posición del objeto que vamos a ver es muy grande, muy grande, al menos es mucho más grande que uno. Por este motivo, como es muy grande, el término 1 sobre S va a tender a 0, entonces lo podemos despreciar.
de verdad, insisto que es muy grande comparado a los otros valores que estamos hablando de 1,5 metros, 2,5 metros, comparado a la distancia de la galaxia. De verdad que se vuelve despreciable este término. Por este motivo, tenemos inmediatamente que S', perdón si cambio entre S y S', no estoy acostumbrado a eso, es igual al foco 1. Es decir, que está a una posición por enunciado de 2,5 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que olvidémonos que tenemos ese espejo y que tenemos solamente esto. Con respecto a esto, si yo me muevo 2,5, acá se forma la imagen de la galaxia, por así decirlo. Imaginen que una galaxia. Soy pésimo dibujando, así que perdón. Tiene cualquier forma menos de una galaxia. Ya, entonces, veamos qué pasa con el segundo espejo, con el espejo secundario. Ya, esta imagen, que es la de la galaxia, lo voy a anotar acá. Ya, esta imagen. Una duda. Dime, ¿El espejo que estaría al frente de la imagen sería el secundario? ¿O no? Me confundí. ¿Cuál sería ese ese espejo? es el Ajá. secundario. Ah, ya. ¿Y lo que está adelante es el detector? Este es el espejo primario que forma la imagen acá en F', y el detector está como por acá atrás. Todavía estoy viendo qué pasa con esta imagen. Nada, estoy ubicando esta imagen con respecto al primer espejo. Eso nomás. No, todavía no analizo qué pasa con el segundo ni con el detector. Eso lo vamos a ver ahora. Mm. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Dale. Ya, entonces, ¿qué va a pasar con esta imagen? Esta imagen va a actuar como una fuente. Como la fuente, lo mismo que hicimos antes con las flechitas, ya va a actuar de la misma manera. Y con respecto a esto es para el espejo secundario. Entonces ya, armemos bien cómo va a ser el dibujo. Tenemos nuestro espejo secundario, tenemos nuestro espejo primario, y la imagen se está formando en el foco. Por ejemplo, eso. Supongamos que F1 está acá. ¿Esto qué quiere decir? Que con respecto a mi espejo primario, esto vale F1. ¿Sí? Que recordemos que esto era igual a la posición de la imagen. Con respecto al espejo primario. Por otro lado, también tenemos nuestro detector que está con respecto al espejo primario, está a 15 centímetros, lo voy a anotar acá. Estos son 15 centímetros, ¿cierto? Sí. Y ahora, lo que queremos hacer principalmente es lo mismo con las flechitas con respecto este, a este espejo, el espejo secundario. Pero eso va a depender de la distancia. Es decir, recordemos que esta imagen va a actuar como fuente, la podemos hablar como S. ¿Y qué más quiero hacer? De ahí. Ay, que quedó grueso, perdón. Y esto vale D. Entonces yo lo que voy a querer o lo que voy a hacer es considerar esta imagen, la voy a considerar como fuente. Entonces, o como objeto, como lo venía hablando antes. Lo que me importa ver ahora es la distancia a la cual está con respecto a, al espejo secundario. Entonces, esa distancia
la puedo calcular como D menos F1. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa D menos F1? Estoy tomando este pedacito, la distancia desde mi nuevo objeto, por así decirlo, al espejo secundario. D menos F1. Sí, si les cuesta ver esto, noten que si suman estos pedacitos D menos F1 más F1, obtienen D. ¿Sí? ¿Y qué más? Nuestro S', nosotros sabemos dónde se forma la imagen. La imagen, por cómo funciona este telescopio, se forma en el detector. Entonces, S' vive en la misma parte donde vive S, y como estamos viendo que acá están los rayos incidentes, los rayos... Voy a subir. Es en esta región donde viven los rayos incidentes, los rayos reflectantes. Bueno, mi S' va a ser positivo, al igual que mi S. Y esto es igual a... Bueno, ¿y dónde se está formando mi imagen? Acá se está formando mi imagen. Entonces sería D más los 15 centímetros. Hasta acá. ¿Me van siguiendo? Siento que igual es un poquito enredado. ¿O no? Está muy perdido. Sí, ¿no? Recuerde, no puedo ver el chat. Así que agradecería mucho si alguien puede decirlo. ¿Vale? Yo me ¿Una enredé un pregunta? poco. Yo- ¿Quién? ay. No, yo estaba diciendo que yo me enredé un poquito, si lo podías explicar de nuevo, Ya, rapidito. ya sí, lo explico. ¿Y quién más tenía una duda? ¿O no Yo. tenía? Era algo puntual, sí. Ya, eso sí es Em, puntual, porque voy a explicar todo de nuevo. sí. La imagen está como en el eje óptico del espejo secundario. Perdón, me pierdo un poquito con las terminaciones. El eje Sí, óptico, ¿cuál es la del región? secundario. Que es como la línea recta entre el detector y el vértice del secundario. O sea, es la línea recta que teníamos Claro, claro. en el último dibujo. Sí. Em, Diría que no necesariamente, o como está la imagen dibujada en el enunciado, esta imagen se va a formar en... Espérame. Ya, estoy por el escenario. Claro, se formaría en el eje óptico, por geometría del espejo primario. O sea, olvidemos que está el secundario, se va a formar en el eje, en el foco del espejo primario. Porque eso descubrimos, o lo que calculamos acá, que se va a estar en el foco. Es decir, estaría en el eje óptico, para el espejo primario. Y ahora vamos a ver qué pasa con el espejo secundario. Eh, ¿Sí? sí, pero a ver, la medida, a ver, lo que habíamos concluido era que la medida era igual, ¿no? Claro. Pero ¿eso implica que está en el foco? ¿O puede estar, no sé, más abajo o más arriba? Que eso es lo que me enreda. Ya, eso no me lo había planteado antes, y no estoy seguro, así que deja darle unas vueltas, quizás te respondo más rato, yo creo, o por correo. Ya, ¿Sí? Porque no quiero chamullar tampoco. Em, ya, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Como un recuento. Em, ya, al inicio. Eh, Analizamos las características del espejo, de los espejos. Primero notamos que el primario va a actuar como un espejo cóncavo, y luego el espejo secundario va a actuar como convexo. ¿Sí? Entonces, analizamos qué pasaba con este primer espejo, y llegamos a que la posición de la imagen que va a tener estos rayos de luz
y olvidando que está el espejo secundario, se va a comportar de la siguiente manera. En específico, la posición de la imagen se va a formar en una posición igual a 2,5 metros, que corresponde a la distancia al foco. Dicho eso, ahora vamos a analizar qué pasa con el espejo secundario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Es que la imagen formada por este espejo, el espejo primario, va a actuar como una fuente, es decir, vamos a dejar de considerar la imagen, sino que la vamos a considerar una fuente. Y ahí es prácticamente lo mismo que hicimos antes. ¿Qué pasa con eso? Es que nosotros no sabemos en qué parte en específico está con respecto. Yo diría que la imagen se forma en la línea óptica, pero tengo una duda. No quiero asegurarlo, pero a priori diría que sí. Ya. Es por este motivo que nosotros tenemos que calcular dónde está esta distancia con respecto al espejo secundario. Es decir, vamos a analizar qué pasa con respecto al espejo secundario. Entonces, nuestra imagen la vamos a actuar como objeto. ¿Y cuál es la distancia del objeto al espejo? Es simplemente d menos f1. Y la posición de la imagen con respecto al espejo corresponde a d más 15 centímetros. Porque nosotros sabemos que la imagen se forma en el detector. ¿Sí? Ahí va quedando más claro. ¿A quién me había preguntado? ¿O no? Ah, yo había preguntado. ¿Y la chica que había preguntado también? Sí, también ¿Sí? me quedó más claro. Sí, Ya, gracias. súper. Ya, entonces sigamos con eso. Tenemos estas nuevas variables, por así decirlo, y es nuevamente aplicar la fórmula de los espejos. Entonces nos va a quedar 1 sobre S más 1 sobre S' es igual a 1 sobre F2. ¿Sí? Que corresponde al espejo secundario. Por eso el F2. Secundario. Y ahí dice secundario. Entonces reemplacemos. Oh, me va a quedar corto de espacio. Ahí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Es 1 sobre D menos F1, que nosotros sabemos que vale 2,5 metros, más el S' que vale D más 0,15 metros. Y ¿qué más? El F', recuerden que el F, perdón, el foco está relacionado con el R, el radio. Recordemos que F es igual a 2R y R tiene un cierto signo. Y bueno, el enunciado nos dice que es negativo, pero no nos quedemos con tan solo el enunciado. Recordemos que esto, el centro de curvatura se está formando en este punto, comparado a los rayos que están entrando y saliendo que están solamente en esta región. Por ese motivo, la cosa es negativa. Y nos queda menos 1 sobre 1,5 metros. Y bueno, ¿cómo proseguimos? Técnicamente tenemos que encontrar D. Entonces nos tenemos que dar la lata de multiplicar y todas esas cosas. ¿Cómo sería? D más 0,15 metros más D menos 2,5 metros sobre estas cosas multiplicadas. Esto es igual a menos 1 sobre 1,5. Y pucha, de verdad no les quiero dar la lata con la matraca. Y aparte justo estamos en la hora. Bueno, pero ¿qué pasa si desarrollan bien? Van a llegar a una ecuación de este estilo. D cuadrado más 0,65D menos 3,9 igual a 0.
Es decir, llegan a una cuadrática. Y si resuelven esta cuadrática, van a llegar al siguiente valor de p, que es igual a 1.67 metros. Y bueno, la cuadrática les tira dos valores, uno positivo y uno negativo, pero quieren calcular una distancia. Entonces se descarta la solución negativa. Y eso sería la P5. Perdón acá. ¿Mm? Dime. ¿Se descarta independientemente de que hayamos tomado el radio como negativo? ¿Cómo? Que, por ejemplo, nosotros cuando planteamos la ecuación, planteamos el radio de curvatura como, o sea, el foco como negativo. Entonces, Claro. como que, ¿cómo hago yo esa diferencia entre si es negativo o positiva la distancia que me dan? O esa distancia siempre me da el positiva, en Es ese que caso. es como lo que nos están pidiendo, como da lo mismo como dónde va a estar esta una distancia que real, por así decirlo, comparado a las otras que corresponde a la distancia a la imagen, que esa se define como positiva o negativa a la radio de curvatura. En este caso nos piden como una distancia real entre los vértices. Entonces, Perfecto. no tendría mucho sentido que la distancia sea negativa. Eso implicaría como que el vértice 1 esté al otro lado y no tendríamos el telescopio, la configuración del telescopio. Entonces, por eso se descarta. Perfecto. Gracias. Dale. Y eso, de nuevo, perdón por la parte de acá, pero en lo personal no me gusta mucho matraquear muchas cosas porque siento que es innecesario, por eso lo pueden hacer ustedes. La idea es que vean la idea de fondo, de cómo se plantea el ejercicio. Y eso es pura álgebra, en todo caso. Hasta acá, ¿alguna duda? Excepto que tengo la duda pendiente del chico. Son las 11:46. Así que la P3 la dejo propuesto, pero es lo mismo que la P4, así que no sé si quieren que la haga en realidad. Veo el chat. Y hoy sí, perdón, les dije algo muy feo. Perdón, mil disculpas. Efectivamente, F es remedios. Ahí sí, perdón. Ya. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que lo dejamos hasta acá. Porque la P3, insisto, es similar a la P4, lo que hicimos. Eso sí les quedó claro. Eso. Voy a dejar de compartir. Y voy a dejar de grabar.